Buenas tardes. Es un placer estar en esta audiencia y para hablar de un tema financiero lamentable, los hechos que lo originan, que es un fraude en masa al ahorro popular. Empiezo un poquito ruborizado. La verdad es que pocas veces me encuentro en esta situación, no sé si es la primera de mi vida, en esa avalancha de elogios absolutamente, bueno, los agradezco, pero inmerecidos. Yo simplemente soy una persona que decidió, al acabar la carrera, que le gustaba la banca y ya hizo su tesis doctoral y me he dedicado exclusivamente a esta materia. Y como es lógico, después de tantos años, pues me suelta, es familiar. Dicho esto, vamos a ver ya unos aspectos técnicos, porque aquí tenemos un reconocimiento de un fraude enorme, al menos reconocido, de 1.800 millones de euros, que es el 60% de la salida a bolsa, que fue dirigido a clientes minoristas y que, al aportar unas fianzas y unas provisiones por parte del deudor, se reconoce implícitamente que es una deuda, pero ponen como condición para pagarla que se tenga una sentencia firme. Conociendo a estas personas, que son Bankia y el FROB, que la mayor parte de los españoles jamás van a juicio, con lo cual se pueden ahorrar buena parte de su deuda. Debemos dejar una cosa bien clara. No hay ninguna duda, es notorio, y la ley lo confirma, que ante un fraude en un producto financiero, en una salida a bolsa, hay que devolver el dinero. No hay ninguna duda. No estamos en el mundo de los bienes tangibles, de las peras y de las manzanas. Como mucho encontramos una pequeña etiqueta pegada a la manzana. Podemos cogerla en las manos, podemos incluso probarla. Al día siguiente vemos si nos ha sentado bien o no, si la habían metido en la cámara y no tiene sabor, y no volvemos a comprarla. Si nos acercamos más al mundo de los medicamentos, en ese mundo donde, en cierta forma, el usuario está a ciegas, pero sí tiene en sus manos la píldora y sabe las consecuencias. En esos casos hay un prospecto. Es gravísimo, un prospecto falso. Nadie duda que ante un prospecto falso de un medicamento se va a devolver el dinero pagado por el medicamento y pagar los perjuicios. Se está defendiendo la salud. Pues el patrimonio, que actualmente está principalmente en productos financieros intangibles, que no podemos probar y que con su uso tampoco sabemos cuál es su contenido, está en el folleto. Porque al comprar un producto financiero, unas participaciones preferentes o unas acciones, lo que estamos comprando es una información que nos suministran. Una inversión que es equivalente a un depósito preferente, una renta fija, segura, líquida. Unas acciones de una empresa que, según el folleto, es rentable y es una oportunidad. Si resulta que en el momento de la adquisición esa empresa estaba quebrada, eso es una información falsa y hay una obligación de devolver el dinero. Esto es una ponencia técnica. Vamos a utilizar un lenguaje lo más general posible, pero habrá algunas transparencias pues, que entraremos en algún tipo de detalle. Sé, porque lo han anunciado, que hay varios letrados en la sala. Esos minutos lo agradecerán porque entrarán en cuestiones que les puedan ser de ayuda profesional. Pido disculpas a los perjudicados que no tienen conocimientos jurídicos, donde ahí pues a lo mejor no pueden seguir toda la intervención, pero trataré de elevarme lo más que pueda para que sea comprensible lo que digo. Es muy importante saber de dónde venimos, porque si no, no entendemos nada. ¿Cómo es posible que yo haya ido a la bolsa, que es una institución seria, que hayan hecho un acto de presentación, me hayan dicho que esto es una empresa solvente, con rendimientos, con futuro, y luego resulte que todo eso es mentira y no me devuelvan el dinero? Eso solo se entiende viendo los antecedentes, de dónde venimos y por qué estamos aquí.
¿Y cómo es posible que se esté defraudando a 300.000 personas un ahorro en una salida a bolsa? Es que no hay instituciones, la Administración no tiene los medios adecuados para protegernos. ¿Qué ha fallado aquí para que estemos en esta situación? ¿No hay marco legal? ¿Será que hay una laguna y que por eso estamos en esta situación? Y ya que hemos llegado a esta pérdida, ¿podemos hacer algo? ¿Qué medios tenemos? Hay distintos caminos, solo hay uno. Es mejor quedarse en casa. Es más arriesgado demandar que quedarse en casa. Esas son las cuestiones que vamos a ver. Esto es un tema de las cajas de ahorros, que comienza con una ley en el 85 que decide democratizar estos organismos, estas entidades de crédito, y declararlas de carácter social y que entraran en sus órganos de gobierno los representantes políticos. Esto fue considerado constitucional por 2 sentencias de 1988. A partir de esa ocupación por los partidos políticos de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, entraron en ellas personas vinculadas a los partidos, pero con cierto perfil técnico. Uno de ellos, que acaba de declarar en la Audiencia Nacional como testigo para contrastar las diferencias entre el uso que se hacía de las tarjetas Black en su periodo con el uso que se daba en mandatos posteriores con Blesa y Rato, es Jaime Terceiro, entre 1988 y 96. Esta es una persona ilustre e ilustrada y en sucesivas ocasiones ya manifestó los gravísimos problemas de gobierno corporativo que tenían las cajas, que podían llevarnos a donde estamos. A Jaime Terceiro le sucede en el año 96 hasta el año 2010 Miguel Blesa y a partir de 2011-2012 el señor Rato. En 2008, el 15 de septiembre, quiebra Lehman Brothers y entramos en la Gran Depresión, en una crisis global del sistema financiero y económico. Las cajas de ahorros, con gravísimos problemas de gobierno corporativo y hoy sabemos de fraude generalizado, se encontraban en gravísimas dificultades, próximas a la quiebra. Había que rescatarlas. ¿Qué podíamos hacer? Pues lo que habían estado haciendo ya otros países como Estados Unidos, otros países europeos, o innovar y crear algo distinto. Podíamos acudir a el Estado, que aportara los fondos para el rescate, o acudir a los clientes de las cajas de ahorro, en la mayor parte depositantes, impositores, y trasladarles el riesgo, pero sin ponerles al corriente de que se estaba moviendo su ahorro de los depósitos, primero las participaciones preferentes y luego, cuando ya se les había incentivado con unos pagos de rentabilidad, sin decirles lo que verdaderamente este producto, que era un híbrido de elevadísimo riesgo, llevarles a la bolsa. Esto es un fraude en masa en 2 etapas. En 2009, 3.000 millones en participaciones preferentes y 1.000 millones en obligaciones subordinadas, y en 2011 3.000 millones en la salida a bolsa, lo cual supone unos fondos muy importantes para rescatar las cajas. Lo grave es que después de haber sacrificado a los depositantes, no se han rescatado las cajas y hubo que acudir a ayudas públicas por 22.000 millones de euros. No se consiguió el objetivo, pero sí se sacrificó el ahorro de los clientes de las cajas de ahorros. Llega Goray Golzarri, que sustituye a Rato en mayo de 2012, reformula las cuentas, ya se hace público, el mercado conoce que todo es un fraude y dejan a su suerte a los accionistas. Aquí es un tema un poquito de cultura y algo que hay que considerar. Si ya se sabía que había dimitido Rato y que había habido un fraude, ¿cómo es posible que se quedaran tranquilos y no reclamaran los accionistas? Porque les tenían asumido, de algún modo, que eran personas que habían ido a la bolsa. Eso es ir a un casino y el que juega con su dinero y lo pierde, que no reclame. Lo que no estaba en el guión es que 2 peritos designados por el Banco de España, de máxima reputación, de forma independiente y neutra, dijeran en un informe muy trabajado, de 400 páginas, que todo era un fraude, que Bankia ya desde su origen nunca representó en sus cuentas su imagen fiel y de que en el momento de salida a bolsa era una entidad quebrada.
La primera etapa fue la de las preferentes, eran híbridos financieros. En 2013 afectaba a 132.000 clientes, con esos 3.000 millones en participaciones preferentes y un híbrido equivalente, que son las obligaciones subordinadas, por 1.000 millones. Esto se hace en 2009. En 2009 ya está en vigor en España una normativa muy protectora del cliente, que lo habrán oído, MiFID, y esto se utilizó, en lugar de ser una protección al cliente, para ser un escudo de la entidad, para que si en el futuro había demandas, poder defenderse. Por eso crearon todo un protocolo, muy bien asesorados, donde se les exigía firmar unos test. Eso sí, estaban ya las cruces puestas por la entidad cuando se firmaban los test. Se les exigía la firma del folleto, pero no entregando el folleto antes de la contratación, sino como un anexo al contrato, de tal forma que se iban a cumplir unas formalidades que cuando en el futuro surgiera el problema, porque esto ya se sabía que iba a haber problemas, pudieran sacar toda una documentación firmada por el cliente con la cual defenderse a la entidad. Esto no es el objetivo de la legislación financiera, es todo lo contrario. Esto es utilizar la legislación financiera como escudo frente al cliente para protegerse de él en caso de que llegue a demandar. Cuando llega el tema de las preferentes, que afectaba a más de 100.000 clientes, se plantea un problema político. Estamos hablando de clientes depositantes que han visto perder sus ahorros, muchos de ellos, la mayor parte de sus ahorros. ¿Qué podemos hacer? Entonces acudieron a un sistema de arbitraje, pero muy curioso. Las entidades financieras nunca han permitido, ni permiten, que sus conflictos con los clientes se decidan en el arbitraje del consumo. Sin embargo, aquí se acudieron al arbitraje de consumo. ¿Y cómo es este cambio? ¿A qué se corresponde? Porque tenía una pequeña trampa que fue visada por los dos organismos supervisores, igual que las preferentes y la salida a bolsa, fue promocionada por el Banco de España y con el visto bueno de la CNMV. También, en el caso de este arbitraje, se creó una comisión de seguimiento por un Real Decreto Ley presidida por la CNMV y en la que participaba el Banco de España, en la cual se fijaban unos criterios para seleccionar. Era muy sencillo. Vamos a quitarnos a la mayor parte de clientes pagando el mínimo dinero posible. De esta forma solucionar el problema al 75% de las personas, dejando el 25% de los clientes sin pagarles, simplemente por el hecho de que habían invertido más, de que estaba más dinero afectado. Todos los que tenían pequeñas cantidades, la mayor parte de ellos, 10.000, 30.000 euros, recuperaron todo su dinero a través del sistema, y los que tenían cantidades superiores, muchos por encima de 50.000 euros, pues no tuvieron esta oportunidad y solo les quedaba la posibilidad de ir al juez. Para conseguir esto, se pervierte el sistema de arbitraje de consumo y se designa a un cribador del arbitraje, que además es un auditor que participó en la emisión de preferentes valorándolas, que es KPMG, que era el que iba a decidir en qué paquete se ponía el cliente. Le llegaba el expediente y decía, este cliente en este paquete va a cobrar, este cliente en este paquete, si quiere cobrar, que vaya al juez. Y la razón para poner en un lugar o en otro era si tenía pequeñas cantidades. Cuando llegamos a la salida a bolsa, nos encontramos con que no es suficiente esos 4.000 millones captados con los híbridos y se necesita además captar más dinero. Se establece esa cantidad de 3.000 millones, en julio de 2011 se sale al mercado y se reparte un 40% entre institucionales y un 60% entre minoristas. Pero a los institucionales, a muchos de ellos, según nos dice el informe de los peritos, se les avisa. Se les dice, vais a participar en esta salida a bolsa simplemente para crear la imagen de que esto es una empresa con éxito y favorable, que incluso grandes empresas acuden a ella y de tal modo que el minorista se va a dejar llevar por lo que hacen los grandes y va a participar en la salida a bolsa. En los días siguientes a cerrarse la oferta pública procedieron a vender. El caso más claro es el de la Cámara de Madrid, que a los 2 días vendió los 10 millones de euros que había participado en la operación, según recoge el informe de los peritos. Estas personas eran iniciados, sabían dónde se metían y sabían que lo mejor que podían hacer es salir rápidamente de esa empresa que ya en la salida a bolsa estaba quebrada. Pero estas ventajas que tuvieron estos grandes inversores no la tuvieron los de a pie, que no fueron avisados, y solo cuando dimite Rodrigo Rato y cae la acción de forma dramática, se encuentra ante la pérdida de sus ahorros y ante el panorama de que ha habido un fraude en la salida a bolsa. Esto lo ha dicho hasta el ministro de Guindos, que ha realizado una denuncia gravísima. Yo no la conozco y conozco la historia financiera de muchísimos países, que el ministro de Economía haya declarado ante el Congreso que el Gobierno forzó la voluntad de la CNMV y del Banco de España
para la salida a bolsa de Bankia. Estamos, ni más ni menos, ante un fraude en masa, un fraude del sistema. Fue considerado Bankia como una cuestión de Estado y para salvar Bankia, como el fin justifica los medios, se puso en riesgo, entiendo yo que de buena fe, y que no pensaban que fuera necesario el rescate y que los clientes de las cajas fueran a perder su dinero, pero sí es cierto que les pusieron en riesgo, a través de los híbridos y de las acciones, de perder sus ahorros. Lo hicieron conscientemente para salvar Bankia, sin informarles del riesgo en el que se encontraban, que de haberlo sabido, la mayoría de ellos, su inmensa mayoría, jamás habrían participado en el rescate de Bankia. Es, por tanto, una maquinaria de Estado en el que participan los dos supervisores, Banco de España y la CNMV, algunas grandes empresas, y donde el resultado, por supuesto, también los profesionales que participan en los folletos, el director, los bancos directores de la colocación, los auditores, todos ellos son responsables en la medida en que han participado profesionalmente en este fraude al ahorro de los clientes de Bankia. El resultado es la salida a bolsa con un folleto falso. Aquí entramos en ese apartado más técnico, pero sí interesa conocer qué marco legal existía. Es el de la Ley de Mercado de Valores. Todavía no está totalmente definido. Los jueces, en los primeros años, dedicaron a aplicar el Código Civil, luego comenzaron a aplicar la legislación de condiciones generales y de protección de los consumidores, y solo muy recientemente han empezado a aplicar la legislación de mercado de valores porque es muy desarrollada, técnica y difícil de entender para los no expertos en la materia. Lo que dice la Ley del Mercado de Valores, transponiendo las directivas comunitarias, es que hay un completísimo marco de protección del cliente, que comienza con la necesidad de suscribir con el cliente, cuando va a acercarse al mercado financiero, un contrato marco. Lo dice el artículo 79 ter de la Ley de Mercado de Valores. Este contrato marco no se ha suscrito por prácticamente ninguna entidad. Solo recientemente empiezan a suscribirse estos contratos. Esta legislación está vigente desde 2008 y no se registran esos contratos, donde deben constar los derechos y obligaciones de las partes. Y de esta forma sabemos a qué atenernos. Esto lleva a que, claro, personas no expertas, profesionales, abogados que se han desarrollado en otros campos del derecho y se acercan a defender a sus clientes, lo que buscan, porque son personas que sí saben de derecho, es el contrato. Y entonces, ¿qué contrato se encuentran? Pues a veces se encuentran el contrato de cuenta de valores. Y entonces lo que piden en su demanda es la nulidad del contrato de cuenta. Pero bueno, no es ese el que rige la relación de intermediación en el mercado de valores. Es el que debería ser de contrato marco que no ha firmado, y lo único que existe en la contratación es la orden, cuando existe y está firmada por escrito, que es la expresión del mandato al banco para contratar. Lo primero es ese contrato marco. Lo segundo es clasificar al cliente, que es una obligación. Lo hacían por defecto y se supone, porque la ley lo dice, que todo aquel que no es clasificado es considerado minorista, pero hay una obligación legal de clasificar y llevar un registro de los clientes. Al clasificarlo hay que valorar al cliente y saber si es o no minorista y informarle por escrito de su clasificación. Una vez clasificado al cliente, la ley establece que hay que evaluarlo. Evaluarlo, si va a intermediar simplemente, por ejemplo, va a comprar participaciones preferentes, hay que evaluar si tiene conocimientos y experiencia para el producto que se le vaya a ofrecer. Y solo después de esa evaluación se puede ofrecer el producto. No se hace la evaluación después de ofrecer el producto. Lo que dice la ley es que se le evalúa, ve cuáles son sus conocimientos y experiencia, que puede comprender, y solo ofrecer los productos adecuados, de tal modo que no se deberían ofrecer las participaciones preferentes a la mayoría de los clientes, porque no tienen ni conocimientos ni experiencia para comprenderlos. Si se hubiera evaluado, habría salido en la evaluación que el 90 y mucho % de los clientes de las cajas de ahorros no eran clientes que pudieran valorar los riesgos de las participaciones preferentes. Una vez decidido, evaluado el cliente y ofrecido el producto adecuado para él, que no son desde luego las participaciones preferentes, hay que informarle de los riesgos. Y decirle si puede perder el dinero, si tiene liquidez, todas estas cuestiones, que es lo que le permiten decidir de forma informada. Y darle un tiempo para que pueda decidir
Ir a familiares, ir a un experto, su inversión. No en la misma mañana, no en el mismo momento, ni mucho menos darle la información de riesgos como un anexo en el momento de la contratación. Eso es ilegal, contrario a lo previsto en la ley. Una vez recibida toda esa información, el cliente, dándole ese tiempo, ese periodo de reflexión, es cuando dará la orden al banco. Dará la orden de comprar las preferentes, de suscribir las acciones que salen al mercado. Tras recibir la orden, la entidad lo que hace es ir al mercado, a la bolsa, y se ejecuta la orden en la bolsa. Eso es una compra de mercado a través de la bolsa. El procedimiento que se aplica en mercado secundario y en el primario es el mismo, porque lo lleva un organismo que se llama Iberclear, la bolsa Iberclear, que se encarga de la tasación de las operaciones, cerrar las operaciones y luego liquidarlas. ¿Qué quiere decir esto? Entregar los valores y recibir el precio. Y esto se hace a través de las cuentas de valores. Este es el sistema completo que lleva la contratación en el mercado de valores. ¿Qué se puede hacer? Lo que se debería pedir al gobierno, lo que estamos trabajando con las asociaciones, lo que quita trabajo a los abogados, es lo razonable. Y lo razonable es que se gestione este fraude en masa y se devuelva el dinero a todos los afectados. Eso es lo que procede. Esto no es algo inusual. En el Reino Unido ha habido escándalos masivos que han afectado a decenas de miles de clientes y la FSA, la autoridad financiera, el equivalente a la CNMV española, ha gestionado con las entidades, les ha llamado a capilla y ha dicho: ustedes tienen que resolver esto, lleguen a acuerdos con los clientes y devuélvanles el dinero. Eso es lo que hay que hacer. Pero ya han dicho que no y se han declarado en guerra. Ya ha dicho Goray Gonzarri que él va a defender al contribuyente y a los accionistas. ¿Contra quién? Contra los que fueron a la salida a bolsa y reclaman lo suyo porque fue un fraude. Como si no fueran accionistas, por cierto, que siguen siéndolo. Luego, esa vía, en el momento, ya veremos si las presiones pudieran dar un cambio de criterio, pero no está en el horizonte. Si no hay una gestión por parte del gobierno y por los partidos políticos de este fraude en masa al ahorro, lo cual permitiría restaurar la confianza en el mercado financiero, que esto es muy importante, porque sabríamos que hay unas reglas del juego que ahora están incumpliendo. No sabemos si esto va a poder volver a pasar, si hay una nueva salida a bolsa y podemos estar ante las mismas. Es decir, que esto es un daño enorme a la credibilidad de nuestro mercado financiero y a la confianza de los ahorradores. Si no se da esa situación, ¿qué vías existen? Hay dos. La preferible siempre es la extrajudicial. La extrajudicial es más rápida, no tiene costes, no hay que contratar abogados, no hay riesgo en costes. Hay un sistema establecido para el mercado financiero que es a través de los servicios de reclamaciones de las propias entidades, que es obligatorio, y de los servicios de reclamaciones de la CNMV y del Banco de España, que deben gestionarlo. Aquí, en esta fraude en masa, con colaboración y patrocinio de los supervisores, se ha llegado al extremo que cuando comenzó el arbitraje ficticio a través de KPMG, la CNMV bloqueó el servicio de reclamaciones y no procesó ya más reclamaciones de Bankia. Sabemos, porque así lo han manifestado, y es nuestra experiencia, que las entidades desatienden las reclamaciones. No tenemos constancia en este momento de que se estén procesando por parte de la CNMV estas reclamaciones, pero aun llegando al caso hipotético de que llegara a la CNMV y hubiera una resolución favorable al cliente, ¿con qué nos encontramos? Con que más del 80% de las resoluciones favorables a los clientes de los organismos supervisores de la CNMV y Banco de España, aunque el Banco de España y la CNMV les dice: tiene razón el cliente, páganle esta cantidad, no la atienden y no pasa nada. Esto lo ha denunciado en todos sus informes anuales el Defensor del Pueblo. Es un hecho. Es decir, que este mecanismo de ir a la reclamación extrajudicial prevista en la ley del Servicio de Reclamaciones de CNMV Banco de España, aun teniendo éxito, Bankia y los bancos en general lo desatienden, sobre todo cuando son cantidades significativas, como las que estamos aquí hablando. Luego, por ahí no vamos a obtener el resultado esperado. Luego, lo que toca, no porque nosotros lo hayamos decidido, sino porque el diseño de todo esto así lo determina, es acudir a una demanda judicial. La demanda judicial puede ser penal, puede ser contenciosa administrativa, puede ser civil. Entramos aquí en unos minutos también un poquito que se alejan de los que no son licenciados en Derecho y no están familiarizados con estas cuestiones. Trataré de generalizar lo que sale todos los días en la televisión, lo de Audiencia Nacional, eso es el tema penal.
Bien, esos son procedimientos que van dirigidos a la condena de los culpables. La responsabilidad civil es subsidiaria cuando hay condena y se pueden alargar. Yo tengo experiencia de fraudes financieros que se han llevado a procedimientos instruidos en la Audiencia Nacional y nos encontramos con plazos 12, 14, 18 años y todavía están pendientes en muchos casos de determinar las responsabilidades civiles subsidiarias del delito. Es decir, que nos encontramos hipotéticamente en caso de que se declaren a unos procesos de 20, 25 años para obtener las indemnizaciones, lo cual no parece el procedimiento más conveniente. Otro sería la vía contenciosa administrativa. Eso no nos dice nada, pero si decimos que paguen los responsables, ¿y quién es aquí uno de los principales responsables? Los que no paralizaron el fraude en masa, los supervisores financieros, la CNMV y el Banco de España. Se puede pedir, si nosotros nos caemos en la calle, en un agujero que no ha tapado el ayuntamiento, o nuestro hijo en el colegio, en un columpio tiene un accidente, podemos reclamar, o en el hospital hay un error médico, una cantidad. Y esto es habitual y se declaran indemnizaciones. Personalmente he llevado las primeras reclamaciones de responsabilidad patrimonial al CNMV y Banco de España en los casos ABA, Gescartera, en DUN 19, luego han venido la de Fórum y Afinsa y el Tribunal Supremo ha blindado a los supervisores financieros españoles, declarándoles prácticamente no responsables frente a los clientes de los daños financieros. Luego esa vía, salvo que se altere la jurisprudencia del Tribunal Supremo, podemos considerar que es una vía bloqueada. Nos queda entonces la vía civil. La vía civil es la vía más eficaz, más rápida y más directa. Pero aquí también hay una pluralidad de posibilidades. Podemos ir a la nulidad. Como las demandas que se plantearon en los primeros fraudes financieros eran masivas y por todo tipo de profesionales no especializados, tampoco los jueces conocían todavía la regulación financiera, se plantearon como compraventas y lo que se pidió es la nulidad de la compraventa. Esto ha llevado a que la mayor parte de la jurisprudencia sea sobre la declaración de nulidad y se ha pedido la nulidad principalmente, casi todas ellas, por vicio en el consentimiento. Es decir, que el cliente cometió un error al adquirir el producto. Este planteamiento lleva a que el foco del procedimiento sea en el cliente, en su perfil, y examinar al cliente a fondo y determinar si hubo un error o no en el cliente y si cumplió sus obligaciones del Código Civil de autoinformarse, de ser diligente, de preguntar en el momento de contratar para haber decidido libremente defendiendo sus propios intereses. Esos son los términos generales en una compraventa que no son los aplicables en el mercado financiero, que es mucho más complejo y el cliente desconoce el producto y se basa en la información recibida del profesional, pero son los términos en que estos contenciosos se han planteado en los tribunales. Solo muy excepcionalmente se ha pedido algo más directo y es que si usted ha incumplido normas imperativas de las cuales depende la protección del cliente y sobre todo el buen funcionamiento del mercado financiero, que se ha visto amenazado gravísimamente por estos fraudes en masa, se están incumpliendo normas imperativas. Y si se incumplen normas imperativas, de acuerdo con el artículo 6.3 del Código Civil, hay una nulidad radical del negocio y sería el contrato nulo. Es decir, que una de las vías es declarar nulo el contrato, ya sea por nulidad radical, artículo 6.3 del Código Civil, o por una nulidad, como se plantean generalmente este tipo de demandas, por error, vicio en el consentimiento. También podríamos considerar que hay una resolución contractual, porque hemos dado un mandato al banco de comprar una cosa y no ha cumplido el mandato, porque le hemos dado un mandato de comprar un producto que es un producto renta fija, líquido, seguro, y resulta que es un híbrido financiero de alto riesgo, o porque hemos dado un mandato de comprar unas acciones que tenían unas perspectivas de beneficios y una situación de solvencia patrimonial y no lo estaba. Y podrá quedar resuelto completo el contrato por incumplimiento de la obligación del vendedor. Y la última posibilidad, todavía poco explorada, es la de indemnización. Si el profesional, que es el intermediario financiero, no ha cumplido sus obligaciones de evaluar al cliente, de ofrecerle el producto adecuado, de informarle, en ese caso tiene que indemnizarle del daño sufrido. Y el daño sufrido será el que corresponde a haber contratado el producto que no lo había contratado, de haber sido informado o que nunca lo habría llegado a conocer, porque de haberse evaluado al cliente y ver que no era un producto conveniente para él, la entidad tenía la obligación de haberse abstenido de ofrecerle el producto. Por tanto, el cliente nunca habría estado en ese riesgo de contratar o no, porque de haber cumplido la ley, el banco, la caja de ahorros, no debía haberle
ofrecido el producto en la sucursal. Hay diferencias entre las participaciones preferentes y las acciones. Sí las hay, y muy importantes. Las participaciones preferentes son un instrumento complejo, porque lo dice la ley. Las acciones son un instrumento simple. Cualquiera de nosotros, y digo cualquiera, entiende lo que es la bolsa. Cualquiera. Luego, cuando el director de la sucursal le dijo al cliente: hay esto, son acciones que cotizan en bolsa, eso es identificable. Y como cualquiera puede ver en la televisión las cotizaciones, en los periódicos, y tiene una cultura general de la bolsa, la propia ley dice que es un instrumento, un producto simple. Prácticamente nadie, personalmente, cuando empezó esto en el 2008, sabía muy poco. Yo tengo un manual de 800 páginas y le dedicaba 8 líneas a las participaciones preferentes. El 99% y más de los clientes de las cajas de ahorros no sabía, ni sabe, ni es capaz de comprender los riesgos de ese híbrido financiero. Fijémonos la diferencia entre participaciones preferentes y acciones. También es importante el tema del folleto. Hasta ahora no llegamos a impugnar el folleto de las participaciones preferentes. Lo que se está diciendo, y con razón, es que ese producto no era el adecuado para los clientes y que los clientes, al comprarlo, no recibieron con antelación la información para poder comprenderlo. Lo que les dieron a algunos de ellos era un tríptico, un resumen del folleto, después de firmar la orden, y firmaban el tríptico. Pero no se impugna el contenido del tríptico ni del folleto. Sin embargo, en Bankia hay una razón principal para reclamar: el folleto era falso. Luego es una situación distinta en la que nos encontramos. En todo el planteamiento de las participaciones preferentes, todo se ha centrado en el perfil del cliente. Si tenía tantos años, si una persona mayor, si era discapacitado, si no tiene estudios superiores, si nunca había invertido en el mercado financiero. En las acciones es absolutamente irrelevante, no importa. Incluso las empresas pueden reclamar: si yo he comprado con esa información financiera de la cual me puedo fiar, porque es lo único que tengo para poder comprar un producto financiero, y el folleto de salida a bolsa era falso, me devuelve el dinero. Da lo mismo que tenga 20 años, que tenga 80, que tenga bachiller, tenga un doctorado, que sea una empresa o una pyme o una persona física. Es indiferente. Y esto es muy importante cuando se plantea delante del juez la cuestión. Esto afecta, por ejemplo, ya a las cuestiones del TES. En el caso de las participaciones preferentes, el TES era obligatorio. A esto le da mucha importancia al Tribunal Supremo, porque dice ya en varias sentencias que si no hay TES, entonces se presume que hay error en el conocimiento y puede declararse la nulidad del contrato por el juez. Fijemos la importancia que tiene el tema del TES. ¿Y qué ocurre con el tema del TES en las acciones? Que como es un producto simple, la ley dice que si quien dio la orden, quien tomó la iniciativa fue el cliente, no es necesario TES. Luego nos quedamos sin ese agarradero, que es muy objetivo, porque tenemos además el Tribunal Supremo que nos lo está diciendo. Si no hay TES, vaya usted al abogado, porque nosotros, Tribunal Supremo, decimos que hay error en su compra y le devuelven el dinero. Eso para las acciones no ocurre, porque el régimen es distinto, porque las acciones son simples y las participaciones preferentes son un instrumento complejo. ¿Hay un procedimiento especial para el tema de las acciones? Sí lo hay. El artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores dice: el emisor, Bankia, será responsable de todos los daños y perjuicios que hubiese ocasionado a los titulares de las acciones adquiridas como consecuencia de las informaciones falsas o las omisiones de datos relevantes en el folleto. Es decir, que la ley nos dice qué camino hay que utilizar, y es el de acudir a este artículo y, como que el folleto era falso, usted me indemniza de la pérdida. Luego tenemos el precepto legal que se aplica en este tipo de situaciones. ¿Quién puede acudir a esta demanda de folleto falso aplicando este artículo? Todos los que acudieron a la oferta pública en julio de 2011, pero también todos los que acudieron con el folleto vigente hasta que el mercado conoce el fraude.
El mercado conoce que hay algo muy grave cuando el 7 de mayo de 2012 dimite Rodrigo Rato y se ponen en cuestión las cuentas de la entidad y que luego fueron reformuladas por el señor Goraigolzarri. Lo que eran unos beneficios de 300 millones pasó a ser una pérdida de 3.000 millones. Y eso es algo muy relevante. El mercado lo castiga y precipita a la baja la cotización, con el resultado de quienes acudieron a la compra en la OPS han perdido el 99 y pico por ciento de su dinero. Pero no son los que fueron en el momento de la OPS, en el momento de salida a bolsa, cuando salió en la televisión Rodrigo Rato diciendo que eso era una buena oportunidad de inversión. Todos los que fueron antes de que el mercado y ellos mismos conocieran la falsedad. Es decir, todos los que compraron en mercado secundario hasta el 7 de mayo de 2011. Y esto es unas cantidades muy importantes, porque hemos hablado antes de la Cámara de Comercio de Madrid, que me vendió a los 2 días de la OPS su participación, pero buena parte de los inversores institucionales que acudieron con conocimiento de que esto era una situación irregular, vendieron y lo vendieron al mercado minorista. Luego esos 1.800 millones de euros que se perdieron en el momento inicial por los minoristas puede subir a cantidades muy superiores, porque todos aquellos que compraron el mercado secundario hasta el 7 de mayo de 2012 también pueden reclamar estas cantidades en esta demanda. Importa que ustedes tengan una edad, una profesión, que hayan comprado acciones con anterioridad, que se hayan asesorado por un hijo que tiene un doctorado, es irrelevante. Cualquier persona que haya comprado con ese folleto desde julio de 2011 hasta el 7 de mayo de 2012 puede reclamar por el folleto falso, siendo autónomo, siendo empresa, salvo que sea un iniciado, alguien que sabía, porque se lo habían dicho, que eso era un fraude. Salvo esas personas, que esas personas están en una situación completamente distinta, tendrían que defenderse ante imputaciones de, posiblemente, eventuales de información privilegiada. Salvo esas personas, todos los demás pueden reclamar las pérdidas por el folleto falso. ¿Hasta cuándo se puede reclamar? Nos lo dice ese artículo 28 de la ley. 3 años es el plazo de prescripción desde que se conoce la falsedad. Pudiéramos decir que la falsedad, y con criterio, se conoce desde que los peritos del Banco de España, designados por el Banco de España, presentan su informe ante la Audiencia Nacional y lo ratifican y se le da credibilidad. Y a partir de 3 años de ese momento. Bueno, ahí hay una seguridad. De hecho, los abogados, mi propio despacho, planteó este tipo de acciones cuando vimos que eso nos daba fundamento, porque lo demás podía dar lugar a discusiones. Aún con esos informes de los peritos del Banco de España, inmediatamente el FROB, Bankia, han contratado a los mejores profesionales, a Leandro Cañivano, un catedrático de contabilidad de enorme prestigio, para hacer contrainformes a medida, encargados, para desvirtuar el que han realizado los del Banco de España. Y van a continuar con esos esfuerzos de demolición de la reputación de los peritos designados por el Banco de España. Pero creemos que es suficiente. Tenemos una claridad de unas personas independientes, que no hay tacha en su reputación, se lo han dicho ante un juez, sin ninguna presión y ningunos intereses, y eso no refleja la imagen fiel de la empresa. Y por tanto, esto es lo determinante, pero para ser muy prudentes. Como la ley nos dice, 3 años de prescripción desde que se conoce el fraude y el impacto en el mercado de la cotización es desde la dimisión de Rato y la reformulación de las cuentas. Lo más prudente, y estamos a tiempo de hacerlo, es que antes del 7 de mayo de 2015 se presenten las demandas. Y ahí no hay ninguna duda de que estamos en plazo. Si las presentamos con posterioridad, tendremos que hacer esta argumentación. Es cierto que la última sentencia del Tribunal Supremo en estas cuestiones, el 12 de enero, dice que los plazos de caducidad, hay que entender que de prescripción, se deben valorar desde el punto de vista del cliente y desde que él conozca la situación en la que se encuentra. Podríamos utilizar este argumento, porque, como decía, los clientes de la salida a bolsa, aunque dimitió Rato, se aquietaron. Pensaron que era un problema de la bolsa, del mercado, y sin embargo no reaccionaron y se movilizaron. Y se han movilizado cuando unos peritos designados por el Banco de España han establecido en sus informes la falsedad. Luego, da también argumentos, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo, para mantener este criterio. Pero eso es lo que le tocará a los que no vayan a tiempo. Tendrán que entrar en este tipo de argumentaciones. Ahora, el que presente demandas antes del 7 de mayo de este año está en plazo de hacerlo. ¿Cómo hacerlo?
Patricia Suárez me ha ruborizado porque yo soy un profesional más en este sector. Hay muchísimos y muy cualificados. Yo sí les recomiendo que vayan a una persona experta en la materia. Eso sí se lo recomiendo. No hay muchos, pero los hay. Ya tenemos las consecuencias de no hacerlo correctamente. Están en los periódicos. Sevilla, el consejero delegado de Bankia, acaba de hacerlo en la presentación de la memoria, donde nos ha dicho, hay que entender que es cierto, y yo le doy fiabilidad, que Bankia está ganando en este tipo de pleitos 1/3 de ellos. Reconoce que estaba ganando el 50% y que ahora gana 1/3. ¿Qué quiere decir esto? Primera idea, esto no está ganado. Los abogados jamás podemos decir que un pleito está ganado porque ponemos los medios, no ponemos el resultado. Jamás un abogado dice que un pleito está ganado. Pero es que ni siquiera hay una probabilidad alta. Tenemos en estos momentos, según el de Bankia, 2/3, que es alta, pero hay riesgo. ¿Cuál es el riesgo de perder la condena en costas? Pagamos al abogado del banco. Hay demandas, en los periódicos están, pongo aquí en la transparencia, la voy a citar por si alguna persona se pueda sentir ofendida, pero son numerosos los casos en que por planteamientos técnicos, sobre todo por la vía elegida, sobre todo por tratar las acciones como preferentes, que no lo son, que están llevando a la desestimación de las demandas. Luego vayamos a un experto que nos diga dónde estamos, que confiemos en él y dejémonos, si hemos decidido demandar, que sea el profesional el que avance defendiendo nuestros intereses. Voy a acabar con unas consideraciones, si me lo permiten. Entiendo que su problema es muy particular, pero todos somos generosos y entendemos que hagamos una reflexión de mayor alcance. Salvar Bankia se convirtió en una cuestión de Estado. Es absolutamente demoledor, desastroso para la moral pública y la confianza en sus instituciones que el Gobierno, la CNMV, el Banco de España, todos los guardianes del mercado se pusieran de acuerdo en trasladar un riesgo a los clientes de las cajas de ahorros y en particular de Bankia sin avisarles y que trataran de rescatar las cajas con su dinero sin decírselo. Esto es un fraude del sistema de dimensión desconocida mundialmente. Yo no conozco en el mundo ningún fraude del sistema de estas magnitudes con cientos de miles de personas y de estas cuantías. Ahí han participado los guardianes del mercado, los auditores, los bancos colocadores. Ahí sí tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos de Enron, Parmalat, Lehman Brothers, Madoff, pero son privados. Aquellos que tendrían que haberlo hecho mejor, pero no lo hicieron. Pero que todos se pongan de acuerdo con la participación de las instituciones públicas, eso es lo desconocido. Fraudes de estas cantidades, con fallos de los auditores, de las agencias de rating, eso lo vemos y lo ha habido en el mundo. Pero que haya una connivencia de las autoridades públicas, eso es lo que es desconocido. Esto nos lleva a que hay que disciplinar a los profesionales del mercado, a las auditoras, a los bancos colocadores, a todos los que han participado de forma consciente, que no se puede decir que son inconscientes estas personas en este tipo de operaciones, y reconducirlos de forma disciplinaria, con las acciones que correspondan. Y hay que refundar las instituciones financieras, hay que refundar el Banco de España y la CNMV, que tienen quebrada su reputación. Yo sigo pidiendo y que recapacite el Gobierno y con toda la presión que podemos hacer con las asociaciones de que gestione este problema y que acuerden un sistema de gestión que debería ser la CNMV de devolución de estas cantidades a los afectados. Eso es lo que toca, lo que corresponde, lo justo y lo que traería de nuevo la confianza en el mercado financiero. Y luego hay una reflexión que la dejo caer porque llevo también más de 20 años. Jaime III lo anticipaba también en muchas de sus conferencias, criticando la mezcla entre banca y política. Esta mezcla entre banca y política lleva a situaciones desastrosas. Esperemos entre todos que aprendamos de esta lección y dejemos la banca en manos de los técnicos separada de la política. Muchas gracias.